El control del anclaje durante la liberación y liberación del DAX. Dentro del índice vamos a considerar los siguientes aspectos, porque el capítulo sí ha sido dividido en dos partes, así que vamos a hablar hasta el control vertical. Entonces, lo que vamos a incluir hoy es la introducción y definiciones del alineamiento y nivelación, reconocimiento de las necesidades de anclaje, los errores cometidos en los primeros años durante la fase de alineación y nivelación, qué aspectos nos van a ayudar a disminuir las necesidades de anclaje y en específico hablar del soporte de anclaje en sentido anterior-posterior y del control vertical solo respecto a los incisivos. Entonces tenemos las definiciones. Entonces, ¿qué entendemos por alineamiento y nivelación? Pues es el primer objetivo ortodóntico. Como observamos en la imagen, por ejemplo, tenemos aquí una pieza que está apiñada, ¿no? Está palatinizada. Entonces tenemos en cuenta que son los movimientos que nos van a ayudar o son necesarios para que pueda introducirse en el slot 0.22 una lámina rectangular de 0.019 por 0.25 de forma pasiva, y también de que la forma de la arcada sea adecuada. Esa es la definición correcta que significa que hemos completado esta primera fase, ¿no? Ahora, durante esta fase, entonces, como los brackets tienen cierta información, son brackets preajustados, pues hay movimientos dentarios que no vamos a desear que ocurran, pero van a ocurrir. Entonces, ante ello necesitamos medidas para controlar el anclaje. ¿Cuáles son los principios que se utilizan para controlar el anclaje? Primero, teniendo en cuenta, esta prescripción va a tener ciertas características que vamos a mencionar posteriormente, que van a ayudar a reducir las necesidades de anclaje. Asimismo, la propia filosofía del MPT también tiene ciertas condiciones, como son las fuerzas ligeras, que nos van a ayudar a disminuir la necesidad de anclaje. Y en casos fuese necesario, también aumentar el anclaje, ¿no? Que son las medidas que vamos a utilizar para que sea más óptimo. Y bueno, también conocer qué condiciones que vamos a también analizar detenidamente, pero a grandes rasgos nos mencionan de que hay circunstancias o casos clínicos como la clase 1, la clase 2, subdivisión 2, donde no vamos a necesitar mayores medidas, ¿no? Ahora, entonces, en función de qué vamos a considerar la necesidad de anclaje. Primero, pues básicamente siempre es el diagnóstico y la planificación, ¿no? Necesitamos tener en cuenta en qué posición final vamos a tener tanto los incisivos superiores como inferiores, y así, si es que, por ejemplo, en esta fase inicial nosotros nos vemos beneficiados de ese movimiento que no necesariamente es deseado, pues también utilizarlo a favor de ello, ¿no? O si no, tener un mayor control de las piezas para evitar ese efecto adverso. Entonces, por ello todo surge desde el inicio, ¿no? Desde que planificamos cómo va a terminar esas piezas dentarias. De igual forma, el reteo dentario para considerar la posición de los caninos y molares, de igual forma, ¿no? Con los incisivos, la misma consideración de cuál va a ser esa posición idónea que vamos a considerar para ver si vamos a necesitar que esas piezas se queden en la posición inicial, o si vamos a necesitar que tengan cierto desplazamiento, ya sea artificial, ¿no? Entonces, teniendo en consideración eso, nuestra planificación, vamos a considerar la necesidad de anclaje. Ahora, ¿qué condiciones clínicas tenemos? Por ejemplo, en la figura observamos que la silueta, o bueno, lo que está subrayado como de color negro, es la posición inicial que tenemos de las piezas, y la silueta verde es la posición final que requerimos al realizar el tratamiento. Por ejemplo, esta es una clase 2, subdivisión 1. Entonces, ¿qué observamos? Un overhead aumentado, entonces la pieza está en una posición preinclinada, ¿no? Más allá de lo que requerimos para terminar nuestro tratamiento. Igual, de igual forma, en el sector inferior también tenemos que la pieza está en una posición levemente más retruida que lo que deseamos, ¿no? Pero para poder tener un control adecuado, ya que no queremos que la pieza se preincline más, debemos tener un control adecuado de anclaje en el sector superior y también en el sector inferior para que no sea de manera incontrolada, ¿no? Los métodos para poder controlar o realizar el control del anclaje en el sector anterior son diversos, lo vamos a comentar posteriormente, pero a grandes rasgos tenemos distintas opciones distintas opciones de anclaje. Dentro de ellas tenemos las retroligaduras, los dobleces distales,
el uso del ATP y también los elásticos clase 2, ¿no? Luego tenemos una clase 3 que básicamente es la situación contraria a lo que estábamos comentando en el caso anterior. Tenemos una posición de los incisivos superiores que están más retroinclinados de lo que deseamos, y en el sector inferior tenemos que estar en una posición más vestibularizada de lo que se desea al finalizar el tratamiento. Entonces, ¿qué nos sugiere? Que básicamente, como están en una posición no idónea, los superiores podemos aprovechar esa proinclinación que se produce para poder, y no es necesario mayor anclaje, ¿no? Netamente se puede producir el movimiento y aprovechar ese movimiento. Y en los incisivos inferiores sí se requiere un control máximo del anclaje para evitar una mayor proinclinación. Luego tenemos un caso de biprotrusión, bueno, una protrusión bimaxilar, que en ambas arcadas las piezas están en una posición más vestibularizada de lo que deseamos, ¿no? Entonces, se sugiere en realidad que hay un control total del anclaje en ambas arcadas, pero también refieren en el libro de que es tanta la inclinación de estas piezas que la información del bracket ya no va a producir ningún efecto mayor, porque ya están demasiado inclinadas. Después tenemos un caso de retrusión bimaxilar, clase 2, subdivisión 2. En este caso, tenemos que las piezas están en una posición posterior, ¿no? O retroinclinada, entonces necesitamos aprovechar ese efecto para que se proincline, ¿no? Por eso es que al inicio fue mencionado que no se requiere un mayor control del anclaje, ¿no? Porque necesitamos en realidad que estas piezas se protruyan. Ahora, como era una técnica de todas formas que en esas épocas recién se estaba desarrollando, pues surgieron errores. Dentro de ellos el conocido efecto de montaña rusa. Esto normalmente sucedió porque habían extracciones de las premolares y se trataba de evitar ese efecto de proinclinación conectando el sector anterior con el posterior a través de las cadenas. Entonces lo que ocurría es que había un aumento de la sobremordida y una mordida abierta en el lateral. Entonces ese era el efecto denominado montaña rusa, ¿no? Que obviamente fue un efecto adverso de las fuerzas excesivas que se manejaron y que pues hubo un movimiento incontrolado. Ahora, ¿qué situaciones entonces nos van a ayudar a disminuir las necesidades de anclaje durante la alineación y nivelación? Tenemos entonces el diseño de los brackets, que como ya ha sido comentado durante anteriores exposiciones, la prescripción que es de MBT tiene menores inclinaciones a comparación de la prescripción de arco recto inicial, ¿no? Como podemos ver en la imagen. Entonces, bueno, en cuanto a la suma del sector anterior, en la prescripción de MBT es mucho menor que en relación a la prescripción original. Entonces, dada que esa inclinación es menor, tenemos una menor necesidad de anclaje. También, debido a que se empiezan ya a utilizar fuerzas muy ligeras con arcos ya de menor calibre, pues también se ve menos afectada la inclinación, ¿no? Menos efectos adversos, y también, bueno, en base a la experiencia anterior de las cadenas del efecto de la montaña rusa, sugieren evitar las cadenas elastoméricas. Ahora vamos a hablar del soporte del anclaje antero-posterior durante la inclinación y la nivelación. Primero vamos a hablar respecto a las distintas piezas, ¿no? Por ejemplo, para el canino tenemos las retroligaduras. ¿En qué casos está indicado? Primero hay que tener en cuenta que se puede utilizar en casos de extracciones o en casos donde está alterada la línea media, ¿no? Normalmente se va a tratar al sector anterior como una unidad, por ende no se trata de separar al canino de los incisivos laterales o crear un espacio entre ellos, a menos que haya ciertas necesidades, ¿no? Como corregir el alineamiento. Entonces, ¿cómo lo vamos a realizar? Se realiza con una ligadura metálica de 0.010 y que se coloca como en la imagen que observamos hasta la molar más posterior que esté con una barra, ¿no? Ahora, ¿qué efectos tiene o cuáles son sus indicaciones? Las indicaciones son en caso, como les había mencionado, de extracciones de premolares, y también que la raíz del canino puede estar en una posición inadecuada, como
una posición asimencial, lo cual indicaría que puede haber una pérdida de anclaje mayor, ¿no? Entonces, básicamente, su efecto es limitar la inclinación mesial de los caninos. Ahora, ¿cuál es entonces? También está indicada como un método efectivo para la distalización de caninos sin producir inclinaciones indeseadas, ¿no? Entonces, es una forma inicial de empezar la distalización de estas piezas y nos va a permitir en esas condiciones clínicas pues aprovechar este tipo de movimiento inicial, ¿no? Ahora también, bueno, para los incisivos, como ya fue mencionado anteriormente que ocurre una preinclinación de estas piezas, tenemos los dobleces distales. Estos se realizan por detrás del tubo de la última molar que tiene una banda. Los extremos, bueno, ¿cómo se realiza? Pues básicamente se realiza en todos los arcos iniciales que sean, en el caso de que sea ITI, se debe flamear y descentrar para realizar el doblez. Y también se realiza en los arcos de acero, a fin de poder controlar ese efecto. En caso de que queramos, por ejemplo, aumentar la longitud de la arcada, el doblez se realiza 1 a 2 milímetros distal del tubo. Entonces, bueno, esta es una medida de control inicial, ¿no? En cuanto a alineamiento y nivelación. Ya posteriormente, en fases más avanzadas de tratamiento, se puede realizar con otro tipo de ligaduras pasivas. Y bueno, en cuanto al control del anclaje, en el sector inferior tenemos, en el sector posterior e inferior, tenemos por ejemplo el arco lingual. ¿En qué casos lo podemos utilizar? En la dentición mixta tardía, que por ejemplo cuando tenemos un apiñamiento leve, queremos aprovechar ese espacio de deriva, nos sirve también para ello. Y en casos de un anclaje, por ejemplo, en casos de acciones de premolares, de que sean pacientes bien protrusos o haya un apiñamiento muy severo, también nos ayuda a conservar el espacio. Luego tenemos el control del anclaje anteroposterior. Bueno, en caso de que no sea suficiente, digamos, el anclaje utilizado con el arco lingual, también tenemos la opción de utilizar elásticos de clase 3 y un arco extraoral. Aunque se sugiere que los elásticos se utilicen recién cuando estamos en un arco de acero 0.016 porque no quiere extruir excesivamente los incisivos. Esto ya es en caso de un apiñamiento grave. Pues lo ideal inicialmente al menos se sugiere el arco lingual y si no es suficiente se puede utilizar esta opción. Luego vamos a tener el control en sentido anteroposterior en molares superiores. Tenemos entonces, que tener en cuenta un aspecto importante que es la mayor necesidad de anclaje posterior en la arcada superior. ¿Y cuáles son las condiciones en sí que van a indicarnos, ¿no?, que vamos a necesitar un mayor anclaje? Por ejemplo, que los molares superiores tienen una mayor facilidad para desplazarse que los inferiores. También, como ya ha sido mencionado anteriormente, en la arcada superior la prescripción, su información de inclinación es mayor en el sector superior que en el inferior. Además tenemos que el segmento anterosuperior tiene piezas más voluminosos, más grandes, ¿no?, que en el sector inferior. También, de acuerdo al tratamiento que vayamos a aplicar, pero hay más tendencia de que a los incisivos superiores le tengamos que realizar un mayor control de torque o también, por ejemplo, realizar movimientos de masa. En cambio, en los incisivos inferiores normalmente para implicar una inclinación distal o enderezamiento. Y bueno, también de acuerdo a lo reportado, pues hay mayor cantidad de pacientes, clase 2 y clase 3. Ahora, dentro de las consideraciones del anclaje anterior-posterior tenemos al arco extraoral. Como se ve en la imagen, hay tres tipos. Tenemos de tracción, una tracción alta, una tracción combinada, que es la tracción occipital y la tracción cervical, y una tracción baja o cervical. Y la que más se utiliza es la tracción combinada, porque va a permitir un efecto mínimo de extrusión y va a permitir una correcta distalización. Las fuerzas que implican el uso de estos arcos extraorales en occipital son 150 a 200 gramos y cervical 100 a 150 gramos. Ahora, para comprender un poco más respecto al arco extraoral, tenemos el siguiente dibujo.
Entonces, por ejemplo, si tenemos una tracción alta, ¿qué efecto vamos a tener? Vamos a tener la distalización, pero también una inducción. En un efecto, en el uso combinado de la tracción alta con la baja, una tracción combinada, tenemos que idealmente hay una intrusión leve, pero mayormente hay una distalización. Y si la tracción es cervical, tenemos un efecto extrusivo y un efecto de distalización. Entonces, de acuerdo a ello, de acuerdo como ya fue mencionada la planificación o lo que estamos considerando, pueden ser utilizados estos movimientos a favor. También influye la longitud del arco externo, que como observamos aquí, el primero está por delante de la primera molar. Idealmente debe estar a la misma altura, y si no, está un poco más largo o a distancia de la primera molar. Igual va a tener un efecto similar, ¿no? Si este, por ejemplo, es más corto, va a producir un efecto intrusivo. Si es de la misma, si coincide, digamos, con la primera molar, el efecto va a ser más, o el vector de fuerza va a ser más horizontal. Y si tenemos que el brazo es más largo, vamos a tener un efecto extrusivo. ¿Me entiendes? ¿Sí le entiendes? Sí, sí. Me toco los ojos. Está haciendo así. Me pregunto hasta qué altura está. En las flechas, bueno, bastante en la imagen no se ve, pero mira, aquí está la primera molar y aquí está la flechita. Entonces, el efecto aquí, por ejemplo, el bracito está así. Entonces, lo jala la molar así. Ahorita les explico esto, ¿eh? Aprovechando. Para que entiendan por qué. Primero. Ya. Corto. Corto. Bueno, nosotros nos trabajamos todo casi siempre en el ¿verdad? Sí. Bueno, lo que tiene que ver es de aquí. La trayectoria de esta fuerza es hacia dónde. Es hacia allá, ¿cierto? Es que depende. Depende si es así, depende si es así. Porque acá te está hablando de la posición del brazo externo. En este caso más adelante. Ahora esto puede ser aquí, puede ser aquí, puede ser acá. La fuerza puede ser distinta. ¿Ya? Tracción baja, tracción media, tracción baja. Pero estamos hacia dónde? Vamos a ver las flechitas. Y esto podría las flechitas. ¿Dónde se anclan? Igual. Entonces afecta a su centro de resistencia. Lo que quiero es que siempre unan en ángulo de 90 grados con respecto a la trayectoria de fuerza. Esto es fuerza, esto es distancia. ¿No es cierto? ¿Qué creen que va a pasar a la molar si yo lo dejo así? Estoy jalando así, ¿no es cierto? Hace esto. Entonces a la molar le genera este tipo de giro. ¿Qué pasa si esta posición está, lo ponen donde? Al mismo nivel. Lo ponen acá. Está por el centro de resistencia. ¿No es cierto? En teoría, como tú estás muy cerca del centro de resistencia o estás coincidiendo con el centro de resistencia, tu desplazamiento es a cuerpo entero. Si estás distante, ¿sí? Y tú estás generando una fuerza. De 90 grados a la zona de posición de brazo. ¿Qué está haciendo? Está jalando
acá, 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 hagan esa gráfica en ángulo de 90 grados en base a la trayectoria que vas a tener. Porque una cosa es esta trayectoria baja, otra cosa va a ser la trayectoria más horizontal, y otra cosa es la trayectoria más vertical. En este sentido, cuando estás por detrás, si yo lo jalo, va a tener este giro. ¿Sí? Si yo jalo, va a tener este giro. Si yo jalo, también va a tener este giro. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que hay un componente vertical que gira con inclinación. ¿Lo notan o no? Este Eso no está bien, entendiendo muy de bien. este cuadro. Sí, depende. Y tenemos que ver por fuera dónde coincide adelante, en medio y atrás, y dónde coincide arriba, en medio o abajo. Y después distribuir la fuerza. Porque eso es mi brazo, y ahora en el casquete, ¿qué casquete elegí? Entonces después es más fácil que ustedes tengan una matriz con esta distribución. En por cierto hay una gráfica, no sé si lo has puesto, ¿no? En Graeber creo que está. Es una gráfica de dónde está colocado el brazo de palanca como para tener efectos diversos. Búsquelo. Y impriman esa gráfica para justamente que lo tengan en mi consultorio, porque estas se terminan olvidando. Entonces, igual me pasa, mira, ¿cómo era esta cosa? Yo prefiero graficarlo, utilizar la línea de trayectoria en base a la fuerza que estoy utilizando, ¿no es cierto? Y hacer ángulo de 90 grados. Siempre proyecten a ángulo de 90 grados. Esa va a ser la manera más fácil de ver cómo un fulcro se comporta en base a la fuerza que tienes. Es la manera más sencilla de graficar. La otra forma es hagan un core. Tienen centro de resistencia. Y es muy fácil. Se comporta igual. Síguele. Después tenemos el control del viaje posterior de molares superiores con el uso de la TP. Se coloca una vez de que las molares superiores ya han sido rotadas y se encuentran en una relación de clase 1 con las molares inferiores. Las especificaciones para su confección es que se utiliza un alambre redondo de calibre grueso de 1.1 a 1.3 milímetros y se coloca se extiende de molar a molar y pues se coloca un hornillo en la parte central. Asimismo debe estar a 2 milímetros de la bóveda palatina. Bueno, a grandes rasgos es lo que nos mencionan del uso del ATP, ¿no? Comparando un poco, en este artículo hablan respecto a la eficacia del anclaje de los militares. Bueno, en el libro no lo mencionan porque ya son enfoques un poco más modernos, pero de todas formas hay que tener en consideración las formas convencionales con las nuevas formas que la eficacia del anclaje de los minitornillos de ortodoncia comparados con arcos extraorales y transpalatinos. Y bueno, a grandes rasgos lo que nos dice el artículo, bueno, primero hay que tener en cuenta que el objetivo entonces era revisar cuán eficaces eran los minitornillos para evitar que se pierda el anclaje posterior durante la retracción en masa de los dientes anteriores. En resumen, analizaron 6 ensayos clínicos aleatorizados y que cumplieron los criterios de inclusión y encontraron que, bueno, se analizaron 241 participantes, de los cuales fueron colocados 250 minitornillos y 134 dispositivos de anclaje convencional. Entonces, bueno, ahí mencionamos los participantes son aquellas personas de cualquier edad o sexo que necesitaron ese tipo de tratamiento de retracción en masa de los dientes anteriores con extracción de premolares maxilares. La intervención es propiamente dicha el uso de los mini tornillos, que de acuerdo al artículo fueron aquellos que tenían cualquier tipo de longitud y un diámetro de 2 milímetros o menos. Y el grupo de comparación fueron los otros métodos de anclaje que se tienen en cuenta, como el arco extraoral o el paro terminal.
indicadores evaluados, bueno, principalmente lo que evalúan es la pérdida de anclaje, pero también consideraron otros aspectos importantes como la duración del tratamiento, el cierre de espacios, el número de visitas o citas que tuvo el paciente, la calidad del tratamiento, los efectos reportados adversos y la percepción del paciente respecto a su tratamiento. Bueno, aquí se resume básicamente el análisis entre cada uno de los artículos. Como se observa ahí, fueron los tornillos versus los arcos extraorales, los tornillos versus el botón de NAND sobre el arco transpalatino y otros métodos, ¿no? Entonces, bueno, lo que se resume de ese cuadro es que tenemos, bueno, se puso el cuadrito aquí. Bueno, lo que se obtiene entonces en ese estudio es que la diferencia que existe entre el rango o la pérdida de anclaje es que los mini tornillos tuvieron una diferencia de menos 2.07 milímetros menos de pérdida de anclaje en relación a los otros métodos de anclaje convencionales. Entonces, como fue mencionado, pues la pérdida de anclaje referida es de menos 2.07. En relación a que puede haber, por ejemplo, cuando lo comparan directamente con el ATP, hay una mayor diferencia, ¿no? Considerada entre menos 3 y con una variación de menos 4.72 a menos 1.55. Bueno, en números, pero lo más importante o el hallazgo principal o lo que más se hace incidencia es eso, ¿no? Que tiene una menor pérdida de anclaje en relación a los otros tratamientos, ¿no? En cuanto a la calidad del tratamiento, tenemos la evaluación por pares, ¿no? Que bueno, en los reportados sí, los mejores resultados también en la calidad del tratamiento fue los dispositivos de anclaje que fueron los mini tornillos y luego ya fue el botón de NAND y luego el arco extraoral, ¿no? Con ciertos grados de diferencias como se observa ahí en los resultados que preponderan los mini tornillos, ¿no? En cuanto también a la percepción del paciente, el paciente también reporta, ¿no? Menor molestias y en cuanto a la colocación y extracción tanto de los mini tornillos como el botón de NAND. Siempre son aspectos positivos para el paciente el uso de los mini tornillos, a diferencia del botón de NAND y el arco extraoral. Y también, bueno, algo que sí se lidia mucho con los aparatos ortopédicos es también tanto la comodidad y el cumplimiento que tienen los pacientes con el uso del arco extraoral. En cuanto a la duración del cierre de espacios, en realidad no se reporta, fueron dos artículos nada más de los ensayos clínicos selectorizados que reportaron la duración del cierre de espacios, pero no demostraron ninguna diferencia significativa en cuanto a la duración del cierre de espacios con ninguno de los dispositivos utilizados. También respecto al número de citas, en realidad tampoco hay no difiere mucho, ¿no? Incluso la discusión refiere de que como no ha sido considerado el aspecto del fracaso de los mini implantes que puede ocurrir en algunas circunstancias y puede haber un aumento también del número de citas, ¿no? Listo. Entonces, bueno, ya casi para terminar, el control del anclaje vertical durante la alineación y nivelación. Ahí tenemos, bueno, en específico hablar del control vertical de los incisivos, ¿no? Que ya hemos mencionado, bueno, durante las fases iniciales también puede haber un aumento temporal de la sobremordida, sobre todo cuando tenemos unos caninos que están inclinados distalmente. Si observan en la imagen, entonces, ¿qué efecto va a producir? Que el arco esté un poco más incisal. Entonces, ese efecto de alteración o de la posición alterada de este arco va a producir en compensación la extrusión de esas piezas, ¿no? Por eso es que va a haber un aumento de la sobremordida. Entonces, por eso se sugiere que no se coloquen brackets en los incisivos hasta que esa posición del canino sea un poco más idónea para permitir que no haya ese efecto negativo, ¿no? O si no, no ligarlos, pero en líneas generales el arco nos quedaría, si es que no lo colocamos en el slot, quedaría un poco más así incisal. Entonces lo ideal es que
evitemos ese efecto a través de no colocarlo, ¿no? Y bueno, gracias. Ahí están colocando sector posterior y canino nada más, para alinear y nivelar el canino, para con retroligadura llevarlo a un desapiñamiento, ¿no es cierto? Con cinchback, ¿sí? ¿No es más fácil hacerlo con cemento? Cinchado. Claro. ¿No es más fácil? ¿No creen que es como cemento? Sí. Solo que acá el texto habla exclusivamente de arco recto puro, que no lo dice nada más, pero nosotros le metemos otras herramientas para hacerlo más eficiente. Y se entiende por qué el efecto de montaña rusa se da, ¿verdad? Eso ya lo he hablado muchas veces. Y para hacerles recordar, como se trabaja con sextantes, si yo tengo un marco que flexa, yo tengo que venir en mi mente sistemas friccionales, la fricción. ¿Sí? ¿Qué deformación estoy generando que me genera un incremento friccional? ¿Qué tipo de fricción me afecta acá? Chip. ¿Ah? No, chip. ¿Por qué no chip? No, chip ya no regresa por la forma. Sí, pues entonces no es noche. Ah, Porque el mi arco no está deformado, o sea, trabajo con un nígido. Acá no. ¿Sí? Porque el ejemplo está basado en el nígido. Son deformaciones binding. Entonces, si tú quieres una deformación binding y has conectado el sector anterior, tú estás traccionando con tu cadena de poder, con tu retrolegadura, qué sé yo, ¿no? Entonces, la posición del bracket del canino, a medida que el canino se va hacia distal, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Llevar o jalar todo el sector anterior hacia abajo y hacia atrás. Entonces, por eso no se trabaja esto en arcos flexibles, sino en arcos rígidos. Listo, doctora. Gracias. Saquen una hoja de papel.